El tutorial va dedicado exclusivamente y sobre todo a las mujeres. Se trata de sustituir una llanta que esté ponchada de su vehículo. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el vehículo esté totalmente estático. Entonces, para lo cual, lo que tenemos que hacer, date la vuelta, es ponerle el freno de mano al vehículo. Para eso accionamos el freno de mano, con lo cual nos aseguramos que el vehículo no se va a mover. Ahora, por otro lado, ponte para acá. Por otro lado, si tenemos madera, piedras o lo que sea, las colocamos en la llanta que no vamos a sustituir, que vamos a pensar que nosotros nos ponchamos con la llanta de enfrente. Entonces la llanta de atrás, para asegurarnos aún más, necesitamos ponerle una especie de obstáculos precisamente para que no se mueva el vehículo, que pueden ser piedras, pueden ser madera, puede ser cualquier tipo de elemento que nos asegure que la llanta no se va a mover hacia adelante o hacia atrás. Bien, posteriormente lo que tenemos que hacer es ponerle jack. Si ustedes se fijan, tenemos que tener mucho cuidado con el jack. ¿Por qué? Porque en la parte inferior trae una especie de cejita y precisamente es donde debe de estar totalmente colocado el jack, con lo cual nos asegura precisamente que podemos trabajar libremente y sin ningún tipo de problema. Entonces, una vez que nosotros levantamos la llanta, suponiendo que ya levantamos la llanta, lo primero que tenemos que hacer es aflojar cada una de las tuercas en este sentido. Asegurarnos que la cruceta o la palanca para aflojar los tornillos quepa perfectamente, que no tenga juego. ¿Por qué? Porque en el caso de que tuviera juego, se va a trasroscar la parte superior de los tornillos y lo que va a pasar, que vamos a batallar más para aflojarlos. Bien, de esta manera siempre tenemos que aflojarlos en sentido contrario a las manecillas del reloj. De esta manera. Aflojamos uno, aflojamos el otro, aflojamos el otro y aflojamos todos. Una vez que los hayamos aflojado, quitamos la llanta y la sustituimos por una llanta que esté debidamente equipada para poder transitar. Bien. En el caso de que nosotros queramos trabajar precisamente para ahora fijar la llanta, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. El apretamiento de las tuercas es en el sentido de las manecillas del reloj, y en este sentido, en el sentido ya sea horizontal o vertical, siempre considerando que los tornillos tienen que ser los encontrados, no en el mismo sentido como aflojamos los tornillos, sino que precisamente apretamos este y posteriormente este, apretamos este y luego este y este otro. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a asegurar a nosotros un trabajo bien hecho, lo cual en nosotros nos va a permitir que no tenga juego el ring y que no se aflojen los tornillos. De esta manera, en sentido de la manecilla del ring. Posteriormente este otro, en sentido. Luego, después este. Y posteriormente este otro. Y finalmente, los últimos. Tenemos que tener mucho cuidado también al hacer este tipo de operaciones, en que los niños estén lo más alejados posible del vehículo, porque desgraciadamente muchas veces por el apuro o muchas veces por compromisos de trabajo o por cualquier otro tipo de situaciones, no nos fijamos que nuestros hijos se pueden meter en la parte inferior del vehículo o en la parte posterior. Si no tenemos cuidado, eso puede provocar un accidente. Bien,
Una vez que nosotros ya colocamos la llanta, lo primero que tenemos que hacer es quitar el jack. Para elevar el jack sabemos que es en el sentido de la manecillas del reloj, y para aflojar el jack es en el sentido contrario, de esta otra manera. Bien, así lo estamos aflojando. La llanta tiene que hacer contacto con el piso, entonces para darle el último apretón, con lo cual nos va a asegurar que está correctamente colocada. Bien, una vez que bajamos la llanta y que hace contacto con el piso, terminamos de apretar las tuercas de esta manera, en sentido de las manecillas del reloj. La contraria, lo pasamos a la siguiente y finalmente colocamos el último par. Que no se nos olvide que para apretar los tornillos siempre tienen que ser los tornillos contrarios, precisamente para que la presión sobre el rin sea el correcto. Bien, una vez que hemos terminado esta operación, ahora sí, con toda seguridad, retiramos el jack, de esta manera. Bien. La última operación que hacemos es retirar los instrumentos que nos permitieron precisamente la seguridad de que el carro iba a estar totalmente estático, retirando ya sea los tablones, ya sea ladrillos, ya sea adobes, algo que permita que el vehículo esté totalmente parado. Bien. Nada más para recordar, los tornillos de los guardafangos, los tornillos de la llanta se aflojan en sentido contrario de las manecillas del reloj. Los 6 en este caso, quitamos estos dos y luego estos dos y finalmente los dos contrarios. Siempre tienen que ser los contrarios para mayor seguridad en el trabajo y no tener ningún tipo de problema. Y para colocar posteriormente la llanta y el rin, de la misma manera tenemos que hacerlo. El apriete de los tornillos se hace en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esta tarea es precisamente con dedicatoria, sobre todo para las mujeres, que son las que manejan una gran cantidad de vehículos. Deben tener mucho cuidado en hacer este tipo de operaciones. Sobre todo cuidar a los niños, que estén alejados lo más posible del vehículo por aquello que puede ocurrir un accidente. Porque muchas veces, si la superficie no es totalmente horizontal o totalmente uniforme, eso se nos va a dificultar mucho más. Siempre tenemos que tener la seguridad de trabajar lo mejor posible y de manera más cómoda. Bien, esta es una aportación de un servidor, Florentino Olivarría. Muchas gracias.